Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que puede afectar no solo a Estados Unidos, sino a las economías de todo el mundo. Nos referimos a que la Reserva Federal de Estados Unidos podría perder su independencia. Es un tema al que debemos prestar atención, porque que la Fed sea libre de tomar sus propias decisiones es clave para que la economía mundial esté estable. Y lo que es más importante, veremos cómo este posible cambio podría afectarnos directamente aquí en Perú. La economía mundial está tan conectada que las decisiones que se toman en Washington, D.C. pueden tener efectos reales en nuestros mercados y en cómo vivimos. Para que entiendan por qué es importante que un banco central sea independiente, imaginen a un árbitro de fútbol que solo le hace caso a un equipo. Así de peligroso sería que la Fed estuviera controlada por políticos. Rompería la justicia y la imparcialidad que son esenciales para una economía sana. Ese control podría llevar a decisiones que beneficien a los políticos a corto plazo, en lugar de buscar la estabilidad económica a largo plazo. La Fed tiene un papel muy importante en mantener el dólar estable, que es la moneda más usada en el mundo, y por eso también ayuda a la economía global. Sus decisiones afectan los intereses, la inflación y el crecimiento económico de todo el planeta. Por muchos años, su independencia ha sido respetada por los gobiernos de ambos partidos, lo que le ha permitido tomar decisiones basándose en datos económicos y no en presiones políticas. Esta independencia ha sido clave para que la gente confíe en la economía de Estados Unidos. Sin embargo, si Donald Trump vuelve a ser presidente, podría cambiar esta tradición de muchos años. Él ha dejado muy claro que quiere tener más control sobre la Fed, expresando su descontento con sus decisiones y diciendo que quiere influir en cómo toman sus decisiones. Su meta es usar la Fed para impulsar la economía de manera agresiva y así ayudar a sus planes políticos, sin importar los riesgos de una inflación descontrolada o de burbujas económicas que no se puedan mantener. Esto podría tener consecuencias muy serias para la salud de la economía a largo plazo. Si la Fed se vuelve política y sus decisiones se toman por intereses políticos en lugar de por buenos principios económicos, la confianza en el dólar y en las bolsas de valores de todo el mundo se vería muy afectada. Los inversionistas podrían dejar de confiar en la economía de Estados Unidos, lo que llevaría a que el dinero se vaya del país y a una inestabilidad económica global. Esto podría afectar directamente nuestra vida diaria, desde el precio del pan en Lima, ya que los costos de importación subirían, hasta la posibilidad de hacer grandes proyectos de construcción en Arequipa, porque conseguir dinero sería más caro e incierto. Las consecuencias se sentirían en muchos sectores de la economía peruana. Por lo tanto, lo que está en juego aquí es mucho más que una discusión política en Washington. Va más allá de los partidos y afecta las bases de la estabilidad económica. Se trata de cuidar la estabilidad económica global y asegurar un futuro bueno para todos. La independencia de los bancos centrales es muy importante para lograr esto, y mantenerla es lo más importante. Trump ha sido claro, quiere que la Fed trabaje para él, no como un ente independiente. Durante su mandato, presionó públicamente a la Fed para bajar tasas, ignorando los riesgos de inflación y la importancia de la autonomía monetaria. Sus asesores proponen que el presidente pueda dictar la política de tasas o destituir al presidente de la Fed si no se alinea con la Casa Blanca. Esta visión olvida las lecciones históricas. Cuando los gobiernos controlan la impresión de dinero, la inflación se dispara y la economía sufre. Convertir la Fed en un apéndice político sería un peligroso retroceso para la economía global. La Reserva Federal, una institución diseñada para operar de forma independiente de la influencia política, podría enfrentarse a desafíos sin precedentes si Donald Trump regresara a la presidencia. Su mandato anterior estuvo marcado por críticas abiertas a las políticas de la Fed, y un segundo mandato podría llevarle a tomar medidas aún más directas. Si Trump regresa, podría usar 3 estrategias distintas para ejercer control y potencialmente someter a la Fed. La primera, y quizás la más visible, es la presión pública, aprovechando sus canales de comunicación para influir en la opinión de la gente. La segunda implica el nombramiento estratégico de personas leales en puestos clave dentro del sistema de la Reserva Federal, asegurando que individuos que compartan su visión económica estén en lugares de poder. Y la tercera,
Una medida más drástica sería buscar reformas legales para reducir la libertad de la Fed y ponerla más bajo el control del presidente o del Congreso. Primero, es probable que aumente los ataques en los medios, usando su plataforma para criticar públicamente las decisiones y a los líderes de la Fed. El objetivo sería dañar la credibilidad de la Fed ante los ojos del público y, al final, obligarla a seguir sus políticas económicas preferidas. Este ataque constante de críticas podría crear un ambiente de incertidumbre y reducir la confianza en la capacidad del Banco Central para manejar la economía de forma efectiva. Segundo, Trump probablemente aprovecharía cualquier oportunidad para llenar puestos importantes vacantes dentro de la Junta de la Reserva Federal. Esto le permitiría nombrar estratégicamente a aliados que den prioridad a su plan político y estén dispuestos a poner en riesgo la estabilidad económica a largo plazo por beneficios a corto plazo. Estos nombrados podrían luego influir en las decisiones de política monetaria, lo que podría llevar a manipulaciones de las tasas de interés u otras acciones que beneficien los objetivos de su gobierno. Tercero, y quizás lo más importante, Trump podría buscar activamente cambiar las leyes existentes. Podría impulsar reformas legales que den más autoridad al Departamento del Tesoro o al Congreso sobre las operaciones de la Reserva Federal, eliminando así su independencia de muchos años. Esto podría incluir medidas como requerir la aprobación del Congreso para las decisiones sobre tasas de interés o darle al secretario del Tesoro un papel directo en la fijación de la política monetaria. Estas acciones, juntas, representarían un gran desafío para la libertad de la Fed y su capacidad para manejar de forma efectiva la economía del país. Una situación así, sin duda, alarmaría a los mercados financieros. Probablemente provocaría una gran huida de capital de los Estados Unidos y causaría una mayor inestabilidad en los mercados globales a medida que los inversores reaccionan a la inestabilidad percibida. La simple idea de que la Reserva Federal está perdiendo su independencia y quedando a merced de la política. Esto podría ser suficiente para provocar una crisis financiera completa, ya que los inversores perderían la confianza en la estabilidad de la economía de Estados Unidos. Los inversores no esperarían a ver hasta dónde llegan los cambios. Inmediatamente empezarían a abandonar el dólar, buscando lugares más seguros para sus inversiones. Esto desataría la misma inestabilidad financiera que la Reserva Federal tiene la tarea de evitar, creando una profecía que se cumple a sí misma de problemas económicos. El escenario más inmediato sería una campaña de presión pública y el nombramiento de figuras leales en la Fed. Trump usaría su poder mediático para intimidar a los directivos, forzando decisiones alineadas con sus intereses. Al nombrar aliados en la Junta de Gobernadores, la independencia de la Fed se evaporaría rápidamente. La pérdida de credibilidad dispararía la volatilidad financiera y elevaría el costo de la deuda para Estados Unidos. Intentar forzar tasas bajas podría terminar encareciendo el crédito y desatando inflación. La economía estadounidense podría revivir los peores episodios de inflación y estancamiento de los años 70. Para el escenario más extremo sería cambiar la ley para que el Banco Central dependa del presidente. Ideas como darle al secretario de Hacienda el poder de decir no, o hacer que el Congreso apruebe el dinero del Banco Central, le quitarían su libertad. Esto dejaría que el gobierno pague sus deudas imprimiendo dinero, lo que causaría una inflación altísima, como pasó en Venezuela. La gente de todo el mundo dejaría de confiar en el dólar, haciendo que el dinero se fuera del país y el dólar valiera menos. Cambiar el objetivo del Banco Central para que solo se preocupe por el crecimiento, sin importarle la inflación, sería un error muy grave. Solo hablar de estos cambios podría asustar a los mercados y provocar una crisis económica fuerte. Sería como dañarnos a nosotros mismos económicamente de una forma nunca vista. Una Fed politizada desataría una reacción en cadena. Primero, la confianza se desplomaría y la volatilidad dominaría los mercados. Los bonos del Tesoro perderían su estatus de refugio seguro, encareciendo la deuda y el crédito para todos. La inflación se dispararía, ya que tasas bajas y exceso de dinero alimentarían la subida de precios. El poder de compra de los trabajadores se vería muy afectado. El dólar perdería su lugar como moneda de reserva global, y los países buscarían otras opciones como el euro o el oro. La caída del dólar haría más caras las importaciones y empeoraría la inflación en casa. Sería el fin de una época de poder económico de Estados Unidos.
Una crisis en la Fed golpearía fuerte a Perú. La volatilidad del dólar afectaría el tipo de cambio, generando incertidumbre y fuga de capitales. Exportadores recibirían menos soles por sus productos, mientras importadores enfrentarían precios más altos. La inversión extranjera se frenaría, afectando el empleo y el crecimiento económico. Las remesas de peruanos en Estados Unidos disminuirían si la economía estadounidense entra en recesión. Todo esto impactaría directamente en los hogares y empresas peruanas. Veamos ejemplos cotidianos que ilustran cómo el valor del dólar impacta directamente en la vida de los peruanos. Observaremos situaciones que van desde la compra de alimentos básicos hasta las decisiones financieras más importantes. Si el dólar sube repentinamente debido a una crisis económica global, el precio del popular pollo a la brasa inevitablemente se encarece. Este plato, tan arraigado en la cultura peruana, se ve afectado por factores externos. Esto se debe a que el maíz importado, un ingrediente esencial para alimentar a los pollos, cuesta más al convertirse a soles. Los costos de importación influyen directamente en el precio final. Por otro lado, los exportadores de mangos, que venden sus productos en dólares, recibirían menos soles al convertir sus ganancias, especialmente si el dólar se devalúa globalmente frente a otras monedas. Esta fluctuación cambiaria impacta en su rentabilidad. Aquellas personas que tienen créditos hipotecarios pactados en dólares observarían con preocupación cómo aumentan sus cuotas mensuales al convertirlas a soles, generando incertidumbre en sus finanzas personales. Esta situación, sin duda, afectaría significativamente su economía familiar, obligándolos a ajustar sus presupuestos y prioridades. Incluso una simple pelea política en Washington puede tener repercusiones directas, terminando por encarecer el costo de vida en una ciudad como Lima. La interconexión global es innegable. Las remesas que envían nuestros compatriotas desde el extranjero también sufrirían las consecuencias, especialmente si los peruanos que residen en Estados Unidos experimentan una disminución en sus ingresos o, peor aún, pierden sus empleos. En tales circunstancias, inevitablemente enviarán menos dinero a sus familias en Perú, afectando su capacidad de cubrir necesidades básicas. Una reducción significativa en el flujo de remesas golpea directamente el consumo interno y pone en riesgo la estabilidad económica de miles de hogares peruanos que dependen de este ingreso. De esta manera, una simple decisión tomada en la Casa Blanca puede tener un efecto dominó que se manifiesta desde el precio del pollo a la brasa que consumimos, hasta impactar directamente en el bienestar y la calidad de vida de una familia trabajadora en Trujillo. En definitiva, la economía global está mucho más intrincadamente conectada de lo que a simple vista podríamos imaginar. El intento de controlar la Fed es uno de los mayores riesgos para la economía mundial. Para Perú, la inestabilidad del dólar significaría precios más altos, menos empleo y menor crecimiento. ¿Qué hacer? Mantener disciplina fiscal y un banco central autónomo es clave. Acumular reservas internacionales ayuda a suavizar la volatilidad cambiaria. Diversificar mercados de exportación y promover un clima de inversión estable nos hará más resilientes. No podemos controlar Washington, pero sí fortalecer nuestras defensas. La preparación hoy es la mejor garantía para la estabilidad de mañana.